Bienvenido, Antón. Muchas A esta gran gracias, pregunta. Ramón. Muchas gracias. Aquí, pues ya nos conocemos de Foro Geyser, ¿no? Y cuando hay match, pues hay match. Así que el otro día también estuvimos hablando un rato. Y hoy vamos a hablar bueno, como siempre es, oye, ¿qué entiendes por liderazgo, Antón? Siempre empezamos así, ¿no? Liderazgo, ¿qué entiendo por liderazgo? Pues bueno, yo creo que un buen líder, debe ser una persona que confíe en los demás, que no deba estar muy encima de una persona, sino que no deba estar haciendo micromanagement, como decimos en muchos casos, ¿no? Que no deba estar, que no deba ser el protagonista o ella la protagonista, sino que debe ser como una persona que ayude a crecer a sus subordinados, como quien dice, ¿no? Quizás si es una persona que tiene cierto poder o cierta autoridad frente a su equipo, en este caso, pues debería ser esa persona que les ayude a crecer y que, en cierto modo, alcancen su mayor potencial, ¿no? Así como un poco de improvisado, ¿no? Pero yo creo que un líder tiene que tener esa característica, es súper importante, ¿no? Y no se ve tanto, ¿no? En la realidad. Se ve mucho en las palabras, pero en los actos no tanto, ¿no? Sí, hay un libro, ¿no? Que ahora que has dicho esto de Xavier Marcet, que dice crecer haciendo crecer, ¿no? No sé, Efectivamente. Claro, pero entonces partimos de la base de que un líder tiene que primero conocerse para crecer. Sí, el autoconocimiento, ¿No? por supuesto, sí, Y sí. has dicho otra cosa, un líder es el que confía, entonces tiene que confiar en él. Pero, pero se puede dudar. Claro, aquí o sea, la duda yo creo que es importante, ¿no? No puedes ir ahí de cabeza sin tener ese cierto tipo de duda, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy valiente, ¿no? Para ser líder, ¿no? Y valiente en el sentido de ahí va la confianza, ¿no? Tú al final cuando confías te estás arriesgando también a que la otra persona fracase, ¿no? Fracase o cometa un error o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que esa valentía versus ese miedo, ¿no? De decir, oye, no puedo soltar o no puedo soltar yo las riendas, ¿no? Porque esto si no se va al garete, ¿no? Hay que buscar ese balance, ¿no? Pero yo creo que esa parte de valentía también es esencial, ¿no? La duda en sí, pues sí, la duda siempre va a estar ahí, ¿no? Pero como yo creo que la valentía es eso, ¿no? Es tener dudas, pero lanzarte, ¿no? Y hacerlo, ¿no? La gente que se lanza y no tiene dudas es un peligro, ¿no? A mí eso me da mucho miedo, ¿no? La gente dice, no, yo tengo miedo a nada, no tengo dudas. Uf, cuidado, ¿no? Con esta gente, ¿no? Sí. Yo simplificando mucho digo que son tontos motivados. Sí. O sea, es como no tienes ninguna duda, ¿no? Lo que sí que me pasa muchas veces es ese miedo te entra, esa duda, ¿no? Y entonces empiezas a planificar. Yo lo cuento ahora con el cambio que hemos hecho de vida, ¿no? Familiar, ¿no? Aparte de la vida laboral, yo creo que la vida es una, punto, no hay más, ¿no? Entonces, oye, pues con 3 niños nos cambiamos, mi mujer deja la empresa, nos tenemos que reorientar, o sea, es un cambio radical una vez más, ¿no? Pero bueno, es que es una filosofía de vida, o sea, no tiene más, ¿no? Entonces, en esa parte me hace gracia porque tú planeas todo lo que, bueno, esto está ordenado, porque tienes que ser estratega también, ¿no? Y entonces esto es lo que puede salir mal, y entonces y al final sale lo que sale mal, lo que no ves que no ves. O sea, siempre esa zona que es en el aprendizaje, ¿no? Es la zona que no conoces que no conoces. Entonces, ese, por eso digo que siempre va a volver la siguiente duda, siempre va a volver el siguiente reto. Efectivamente, sí, 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 sí. Pero O es sea, esa valentía de ir a por él. efectivamente, sí, sí. Y sabiendo que al final todo lo que tú planifiques, pues obviamente está muy bien no tener planes, ¿no? Pero como se dice, siempre los planes luego cambian absolutamente en el camino, ¿no? Entonces hay que tener un plan, pero sabiendo adaptarse, ¿no? Me acuerdo de la charla que tuvimos esta en el Geyser, en el Foro Geyser, no en la nuestra en concreto, sino luego yo moderé otro panel en el que hablamos mucho de las soft skills que le llaman, ¿no? Bueno, ya sabes que aquí se le pone nombre inglés a todo, pero es básicamente el tener pues ciertas capacidades que van más allá de aprender unas competencias en una empresa, ¿no? Son cosas como pues, el trabajo en equipo, la resiliencia, todas estas cosas, ¿no? Y hablábamos mucho de eso, ¿no? De cómo tú te adaptas a esos cambios, ¿no? Y eso también puede ser, pues, hablábamos un poco también de los líderes, ¿no? En ese sentido, ¿no?
de cómo esa adaptabilidad al cambio pues es esencial también, ¿no? Y sabiendo que teniendo un plan pues, vas a tener que cambiarlo tropecientas veces y sabiendo llevar un poco el barco a buen puerto igualmente, ¿no? Entonces sí, concuerdo contigo totalmente. Y recuperando esa parte del cambio, ¿no? ¿Cómo tú estás en contacto con muchos líderes? ¿No? Pues venías de la bolsa social, pero siempre estás en contacto con gente que bueno, lidera, que emprende, que no. De todos los que tú ves en tu día a día, ¿cuáles son, no le pongamos el nombre en inglés, pero cuáles son esas características del que tú dices, yo en este invierto? Es una buena pregunta y obviamente ahí entra mucho lo que decíamos, ¿no? O sea, al final hay una parte siempre de un estudio muy, muy claro, ¿no? De ciertas características y luego hay una parte siempre intuitiva, ¿no? Quizá, ¿no? Que igual pues conectas más con una persona, con otra. Y hombre, no puedes tener una bola de cristal, no sabes lo que va a pasar nunca, ¿no? Pero en las partes más que tú ves en un emprendedor, a mí me gusta mucho esa parte organizativa, porque yo creo que lo que se ve mucho, además, yo siempre estoy enfocado más en el emprendimiento más social, ¿no? Y en lo social, hombre, tiende a haber mucha gente muy idealista, ¿no? Como yo, por ejemplo, o como tú probablemente, ¿no? Entonces, a veces eso nos hace ver algo y ser muy optimistas y querer hacer algo, pero por el otro lado quizá no esa parte tan analítica o tan de autoconocimiento, como decías, o de autocrítica, como para decir, oye, quizá esto o no tiene el mercado ahora mismo o el modelo de negocio es muy débil o lo que fuere, ¿no? Porque tú ves el impacto social y ya un poco te quedas hipnotizado con eso, ¿no? Entonces esa parte organizativa y de pies en la tierra, como yo diría, me parece clave, ¿no? Ver una persona que tiene esa inquietud social y que es capaz de comunicarla y de enamorarte cuando te lo cuenta, pero al mismo tiempo ves que son personas, yo veo que son personas tranquilas, ¿no? Muy, muy tranquilas, que saben muy bien controlar sus emociones y tienen un plan claro. Tienen un plan claro, aunque luego sabiendo que lo van a cambiar, ¿eh? O sea, no te dicen esto va a ser así y así, ¿no? Dicen, bueno, tenemos estos números, tenemos esta visión y lo vamos a organizar de esta forma, de esta forma y de esta forma, ¿no? Sin irse por las ramas, ¿no? O sea, gente que lo tiene ahí muy claro, ¿no? Y luego por la parte un poco más de intuición que yo decía, pues al final es como tú y yo, ¿no? Quizá, ¿no? Pues es gente con la que tú hablas y tú conectas, ¿no? No tiene por qué ser que sea social o no social, no es tan simple como eso, ¿no? Hay una parte más ahí, ya te digo, intuitiva o de conexión, pero a mí es gente que yo lo veo muy bien y a mí yo creo que se me da muy bien leer a la gente en general, que ves cuando te lo cuentan que realmente es algo que viven y que quieren solucionar, ¿no? De verdad. Y luego también ves a muchos líderes de empresas sociales que por un motivo o por otro no te lo terminas de creer, ¿no? Puede tener un impacto social brutal, ¿eh? O medioambiental brutal, pero te dicen ciertas cosas que ya te dan a entender que quizá su motivación es más que lo social o medioambiental está en auge y ven ahí una oportunidad de negocio brutal, más que ellos querer solucionar eso, ¿no? Por inquietud suya o por lo que fuera. Fíjate, para mí has dicho cosas, voy a hacer como un resumen, ¿vale? Sí, Porque sí. una, has dicho firmeza en el propósito. Al final tú tienes hay un impacto social y medioambiental, y estamos hablando de este tipo de líderes más, pero hay una firmeza en el propósito. O sea, tú cuando te está comunicando el propósito, o sea, notas que hay autenticidad. Sí, completamente. Es un poco el caso de Heiser, por ejemplo, Jesús. Sí, claro, Pues claro. es que te cuento que es mi madre. Entonces, es que hay una firmeza en el propósito, ¿no? Después hay otra cosa que has dicho que me parece fundamental y una combinación que yo siempre que digo que es la parte para mí clave de liderazgo, que es firmeza en el propósito y humildad. Y humildad etimológicamente es humus, tierra, pies en la tierra. Y lo has dicho, ¿no? O sea, sí, muy bien, tengo la firmeza en el propósito, pero tengo los pies en la tierra. Y después soy estratega. Yo muchas veces, incluso en mi vida familiar, te lo digo porque ahora estamos como en un emprendimiento familiar, entonces me sale más esto, ¿eh? Sí. Y me parece precioso esto, ¿eh? O sea, pero también es mucho más duro que cualquier otro.
Es porque aquí está la chicha, ¿no? Aquí están todas las emociones, se vuelca todo mucho más. Pero yo siempre le digo a Nadia, Nadia, si yo no sé a dónde vamos, estoy nublado en mi día a día. O sea, si yo no tengo la estrategia, si yo no puedo montar la estrategia, es que no vale la pena vivir. Tú completamente, completamente. Esa Entonces, brújula de la que hablábamos, ¿no? claro, Sí, sí. si esto no, yo no me vale la pena, es que no tiene sentido, es que me desmotiva. Y cuando me desmotivo, pues eso, pues entro en un estado más depresivo, más tal, ¿no? Y después estos emprendedores, más que me pasa mucho en el mundo social, ¿eh? Me encanta que lo saques, ¿eh? Porque fíjate que es uno de los mundos donde más me ha costado colaborar después. O sea, es como hay que, y voy a decir una frase dura, ¿no? Pero hay mucho buenismo, pero el buenismo empobrece. Entonces, o sea, estoy aquí porque tal, pero después ves que cada uno saca su cuchillo para Sí. defender lo poco que es de él. Sí, sí, ¿Por sí, qué hay que pasa esto un colaborar poco? ahí, sí, sí. Y de hecho, una cosa más que no te he comentado antes, ¿no? Que es importantísimo. El hecho de que tú tengas ese propósito social, más allá de la rentabilidad, ¿no?, financiera, que obviamente todos tenemos que comer y todos tenemos que vivir, y si nos hacemos ricos haciendo el bien, pues fantástico, ¿no? Pero al fin y al cabo, el hacer dinero para mí es un instrumento, ¿no?, para poder llegar a tu propósito, ¿no? Es una forma de hacer sostenible la empresa. Si tú conoces a un emprendedor que realmente vive su propósito, sabes que cuando las cosas vayan mal, porque van a ir mal en una startup, en una empresa o lo que fuera, no va a irse a otro proyecto donde le paguen más o donde consiga, ¿no? Porque al final es su razón, ¿no? Su motivo es ese, ¿no? Entonces, eso al final para un inversor, por ejemplo, una persona que invierte en un proyecto, es esencial saber que esa persona está comprometida con el proyecto y que no se va a marchar, ¿no? Entonces, ahí esa parte social también es importante por ahí, ¿no? Y respecto a tu última pregunta, si me la vuelves a recordar, por favor, porque no me acuerdo ya. No, porque ya no me acuerdo, entonces no te la voy a poder recordar, ¿sabes? He perdido el hilo, ¿no? Es que estaba pensando en esto que te quería Yo comentar. me he metido a Y... escucharte Sí, y sí. esto es uno de los defectos que no, una cosa a la vez y ya. Entonces, sí, claro, fíjate, pues entonces miro que claro que va a ir mal. Bueno, mal, va a haber picos, ¿no? Es como en los negocios hay momentos que va mal y momentos que va bien, ¿no? Pero bueno, la clave es a mí me gusta mucho hablar de aportar el máximo valor. Vale, yo estas entrevistas me pongo a hacerlas para aportar el máximo valor a la comunidad. ¿Qué es? Oye, vamos a entrevistar a líderes, sí, y vamos a hablar sobre liderazgo. Punto, ya está. Y esto es aportar el máximo valor. Entonces, cuando una persona está en aportar el máximo valor constantemente a los demás, para mí está en la abundancia. Y, entonces, y el dinero, como bien has dicho tú, fíjate que sí, claro, es una herramienta para un fin, pero para mí es más, es un acelerador, al igual que la tecnología. O sea, es un acelerador de algo, Eso ¿no? es, Te eso voy a es. contar un ejemplo muy mío, que esto a lo mejor dentro de 20 años esto sale, pero hoy, la realidad de hoy, ¿no? Yo tenía una línea de vida, o sea, en este punto de estrategia, ¿no? Pues, ¿qué hago en mi vida? Pues planificar mi vida, o sea, y yo de aquí, ¿no? Sin caer. Entonces, yo me acuerdo que ponía a los 70 años, yo quería vivir en la playa trabajando con un proyecto anual y disfrutando de mi mujer y mis hijos y mis amigos. ¿Sí? Pues lo he conseguido con 43. Mira. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había 1 millón de creencias que tenía que derrotar. Y después, pues oye, un dinero que te va bien un emprendimiento, que más o menos pues, nada de pelotazos, ¿no? Pero hoy lo tengo, pues venga, pues ya está. Totalmente. Y el dinero al Entonces, final viene y va, el dinero viene y el va, dinero pero viene, bueno, el dinero en primer lugar es un acelerador, volvemos a lo mismo, ¿no? Y el dinero viene y va, el dinero, para mí hay algo que es penoso, y eso sí que soy súper crítico, es la educación financiera. ¿Sabes? O sea, ahí tenemos un margen de mejora como país infinito, infinito. ¿Sabes? O sea, el dinero incluso, y vamos a hablar de tu nuevo proyecto, ¿no? Si yo ahora decido invertir, ¿vale?, en un proyecto concreto y de rentabilidad me llevo un 6, el dinero no viene y va, el dinero crece.
pero tengo que ser un buen inversor. Y para ser un buen inversor, que aquí ya vamos a hablar de otro liderazgo, pero para ser un buen inversor, una de las características que tengo que tener es invertir mi pensamiento. Es decir, pasar de corto a medio largo. Pasar o sea, tengo que invertir el orden. Cuando tú inviertes el orden de algo, estás saliéndote de la masa y Sí, sí, saliéndote del piloto automático. efectivamente. Entonces, bueno, pues como pienso diferente, sale diferente. Mira, cuando yo me compré la casa, algo que no iba a hacer en mi vida y son creencias que tienes que derrotar, ¿no? Lo que busqué es que tuviese un apartamento aparte. Yo puedo pensar, me voy a comprar una casa que pueda pagar súper pequeñita, tal, no sé qué, donde viva, que vale, está bien. Es decir, y si tiene un apartamento aparte y lo podemos alquilar, y además es una zona de playa donde hay turismo, y una zona de playa donde haya gente que quiera venir, que además aporte valor, que sea gente maja, que tal. ¿Y en dónde hay 11 meses al sol de año? ¿Y dónde la gente...? Y Sí, entonces sí, empiezas a vas, pensar claro, de forma diferente. ¿Entiendes? claro, Y al efectivamente. final tenemos un apartamento que casi nos paga la letra. Entonces el dinero es algo que también hay que saber respetar para hacerlo crecer e invertir en el impacto que quieres en el mundo. Creo que eso te lo escuché hace poco a ti también hablando, ¿no? Pero oye, tienes que ser consciente de lo que es el dinero y cómo lo estás poniendo. Sí, 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 efectivamente. O sea, lo que dices de la educación financiera es real, ¿no? O sea, es real y de hecho yo lo sé hablando con gente. Al final tú para hacer no te falta ver un estudio mundial, o sea, habla con 20 personas aleatorias y ya más o menos te haces tu mini estudio, ¿no? Y ya ves que la gente en general no sabe. O sea, a mí me lo dice mucha gente, oye, ¿dónde invierto y tal? Y yo, oye, yo no sé, yo te puedo decir un poco mi libro, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero hay mucha falta de educación financiera, ¿no? Y yo me recuerdo, yo en 2015 estuve en Chile un año trabajando en una fundación pública que en un programa de educación financiera para promover la educación financiera en Chile, ¿no? Porque era de unos países más sobreendeudados, ¿no? Y ahí también me di cuenta del problema que había, ¿no? Pero en España también lo hay. Y, y sí, lo que dices efectivamente, la parte de la inversión. Yo lo dije en el evento y lo digo siempre, ¿no? Nosotros tenemos un dinero en el banco, la mayoría de la gente tiene el dinero en el banco y ya está, no te ponen a ver si invierte aquí y allá, pero en general una persona lo tiene en el banco, la mayoría. No saben dónde meterlo y tienen miedo y el banco está invirtiendo ese dinero también, ¿no? Entonces tú sin quererlo estás promoviendo ciertas prácticas. Hay una página web que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo podéis mirar, creo que algo así como banco armado o la banca armada o algo así, y te dice, oye, ¿cuál es tu banco? Y yo te digo cuánto dinero está invirtiendo en armas. Te dice además exactamente en qué tipos de armas, ¿no? Y yo miré, coño, si yo estoy en un banco que está invirtiendo más de 100.000 millones de euros en empresas armamentísticas, ¿no? Y ojo, no significa que tengas que sacar todo el dinero de tu banco. Bueno, luego hay banca ética, ¿no? Hay otras opciones, ¿no? También de bancos que hacen inversiones sostenibles solo, como Triodos, por ejemplo. Pero luego, cierta parte, ¿no? Al final es hacerte tú un portfolio, como quien dice, ¿no? Tener un dinero ahorrado para emergencias y luego, dependiendo de tus gastos, etcétera, y todo, dedicar una pequeña parte de tus ahorros a invertir. Y hay opciones de invertir con impacto, ¿no? Y el proyecto en el que estoy ahora, Lenda Hand, pues es una de las opciones, ¿no? Ahí, básicamente es una plataforma en la que tú puedes invertir en empresas de países en vías de desarrollo, pero empresas validadas, empresas que ha habido un análisis muy potente ahí y llevarte, como has dicho tú, rentabilidades de hasta un 7% anual. Son rentabilidades más moderadas de lo que quizá podría buscar un inversor más tradicional, pero aquí yo siempre hablo de esa doble rentabilidad, ¿no? Tienes una rentabilidad monetaria o financiera y además tienes esa rentabilidad social, ¿no? Que es que te van a decir exactamente a cuántas familias has ayudado, cómo está este negocio, cuántos puestos de empleo ha creado, etcétera, gracias a tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, son opciones que existen. Eso es el mundo del crowdfunding, ¿no? De la financiación colectiva. El Lenda Hand es uno de ellos, pero bueno, hay varias más. Y, hombre, con un poquito de investigación ahí hay cositas que se pueden hacer y empezar a dar pasos ahí en ese mundo de la inversión de impacto, ¿no? Fíjate, Antonio, acabas de decir para mí algo súper importante que es
y tiene que ver con el liderazgo y lo último que es, para mí el fin último del liderazgo colaborativo es la responsabilidad individual. Entonces, acabas de tocar el tema de responsabilidad individual, es decir, mira tu huella armamentística. Ya está, ¿no? Entonces, esto depende de ti. Al final, lo que me gusta del aprendizaje basado en retos es que el reto depende de ti. Sí, sí, sí. Entonces, potencia la responsabilidad individual, que es lo que hace un líder. Porque al final, todo acto que haces sirve para inspirar a otro. Quieras o no. Es así. Entonces se cambia de empresa y sirve para ver qué cambio y qué está haciendo un tema. Entonces, claro, poder medir la huella armamentística ya es una responsabilidad. Ya llegando, como vamos a ir como concretando, ¿no? Ahora, pero hemos hablado de inversión de impacto, ¿no? Y hemos hablado de esta responsabilidad individual y de mirar dentro. Has hablado también de la huella, de medir la trazabilidad del impacto, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas que a nosotros nos escuchan? ¿Cómo inviertan? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo inviertes tú? No, esta es la gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo inviertes tú tu dinero? Mi dinero. Joder, esto es pregunta tela, ¿eh? Pues mira, yo creo que hay una parte... Esto ya depende también de luego de la versión del riesgo a cada uno, Sí, por un eso poco te las pregunto a ti, condiciones de vida, ¿eh? Porque al final es distinto tú, que tienes una familia, que tienes pues a lo mejor tu hipoteca o tienes tú tus historias, ¿no? O una persona como yo, que no tiene hijos, que vive alquilado, ¿no? Y tienes un poquito más de dinero para poder jugar, ¿no? Pero básicamente como yo lo hago, yo dedico una parte que tengo es ahorrada, porque esto es para tú poder pues, tener para emergencias, sobre todo poder vivir tranquilo, ¿no? Sabiendo que si pasa cualquier cosa tienes un tiempo para sobrevivir sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Y eso es importantísimo. Y luego yo, por ejemplo, hace unos años era distinto, ahora con cómo está el mundo. Ahora mismo no tengo prácticamente dinero invertido. Tengo algunas inversiones en startups, ¿vale? Unas startups por ahí. Muy poquito dinero, porque al final ahí es siempre de riesgo muy elevado. Y luego estoy ahora empezando con toda esta parte de los préstamos colectivos, que para mí es una opción muy chula. Y una pues a través del Endahan, pero luego además también estoy trabajando con un proyecto que se llama Light Humanity, que estamos financiando proyectos de energía solar para colectivos vulnerables. Y esto van a ser préstamos al 0%, que esto es otro modelo, ¿no? Quizá más solidario o más filantrópico, pero bueno, sigue siendo un préstamo, no es una donación, ¿no? Y esto es un tema interesante también, que bueno, dará para otra charla, que es, bueno, pues también prestar tu dinero, en vez de tenerlo en el banco, pues lo tienes ahí en una plataforma que no te está dando intereses, pero está generando un impacto, ¿no? Y luego también invierto mucho en conocimiento, sobre todo en conocimiento. Yo creo que eso es para alguien joven como yo, relativamente joven, ¿vale? A mí me gusta creer que todavía soy joven. Yo creo que al final es esencial aprender hasta que nos muramos, o sea, seguir aprendiendo, ¿no? Y joder, tú ahora que me estabas hablando de liderazgo colaborativo, pues te voy a también pedir a ti un libro sobre esto que me pueda leer, si lo hay. Si no, pues bueno, ya me dirás cuando lo escribes tú. para seguir aprendiendo, ¿no? Porque esa parte de aprendizaje, yo ahora con todo este mundo de la inversión de impacto, pues por ejemplo, ahora estoy en Lendahan. Inversión de impacto llevo ya años, ¿no? Pero en Lendahan es mi primera vez en la que estoy trabajando con microfinanzas, ¿no? Con empresas de microfinanzas, al final es lo que son, ¿no? Y ahora mismo estoy leyendo un libro de un tipo que básicamente lo que hace es criticar las microfinanzas al máximo. O sea, entonces, un poco para yo también ver dónde están las fallas del sistema, ¿no? Aquí, y ver cómo realmente puedo, o sea, primero, si estoy en un sector y en un proyecto que realmente está generando un impacto, y por supuesto ver cuáles son esas deficiencias para yo poder, con mi experiencia y con
mi liderazgo, ¿no? Como quien dice, pues mejorarlas, ¿no? En un futuro y decir, oye, las microfinanzas, el problema que hay básicamente es que hay mucho tiburón suelto por ahí, ¿no? Que se aprovecha de los pobres para darles préstamos abusivos, etcétera, ¿no? En nuestro caso no. En nuestro caso, obviamente, hay un tipo de interés, pero se intentan hacer las cosas bien y, por supuesto, se van a intentar hacer mejor, ¿no? Entonces, ahí esa parte del aprendizaje para gente joven como yo creo que es ahí donde hay que invertir el máximo dinero, ¿no? Siempre teniendo un dinero reservado para emergencias y si quieres hacer alguna inversión por aquí, por allá de prueba, pues muy bien. Pero generalmente en las plataformas en las que yo he trabajado, la edad media del inversor es de 50 años, 45, gente que ya quizá ya tiene su casa o la está a punto de pagar, tienen unos ahorros en los que ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí para alguien joven como yo, pues al final tampoco puedo decir que estoy invertido en un montón de cosas porque no, ¿no? Pero bueno, eso es un poco así la respuesta, un poco por aquí y por allá, pero eso, inversión en conocimiento y luego Has lo hablado demás, de dos cosas, sí. 3 cosas para mí y cerramos, ¿vale? Lo primero, inversión en libertad. O sea, guárdate un colchón para que no tengas que tomar decisiones. O sea, y eso es inversión en libertad. O sea, Efectivamente, sí. Ser capaz de tomar la decisión de yo tengo esto y esto no me está presionando que mañana necesito otra vez, ¿no? Lo segundo, has hablado de otra cosa fundamental, que es la inversión en el conocimiento. O sea, que es decir, estar aprendiendo de forma constante hasta que me muera. Y yo invierto en eso. Y lo tercero, la inversión ya más de desimpacto. La inversión donde ya busco poner este dinero para que rente. Y ahí tengo que ser responsable individualmente para saber dónde lo pongo. Correcto. O sea, y estas decisiones me llevan a... Yo siempre que va muy mal, invierto en conocimiento. Lo tengo claro. Esa es la mejor inversión que puedo hacer, ¿no? Sí, y por cerrar, porque ya estamos llegando a la media hora, me decías algo del libro de liderazgo colaborativo, que efectivamente estoy ya con el ebook y ahora pasando al libro, pero te voy a decir, para mí hay una máxima, ¿vale? Liderazgo colaborativo. Y hay un mapa que es liderazgo colaborativo, ¿sí o no? No. ¿Tú eres la mejor persona para hacerlo? ¿Sabes hacerlo y es tu zona de excelencia? Tira. No lo sabes hacer, no es tu zona de excelencia y no eres la persona adecuada para hacerlo, empieza a colaborar. Y a partir de ahí entra todo colaborativo. Esta es la primera pregunta que siempre haría. Muy bien. Gracias, Antón, por venir. Muchísimas gracias a ti, Ramón. Ya hablamos pronto. Eso es, ¿Vale? un placer. Venga, chao. Adiós.